Hola amigos, buenas noches. Hoy os voy a hablar de historia militar. Hoy os voy a volver a hablar del mejor militar y estratega que se tiene noción de toda la historia de la humanidad. Y aunque muchos intenten decir que esto es una leyenda y que el problema es que está documentado. Eh, Os voy a hablar de Sundu o Sun Tzu. Eh, Se me ha ido el cursor, como es tradicional en este canal. Y lo he titulado Sun Tzu 2023, pero por una razón muy sencilla, porque si buscáis en mi canal a este personaje, a este gran genio, pues os va a salir. Así que os voy a poner pues Sun Tzu 2023. La mejor victoria es vencer sin combatir, si somos lo suficientes. Hay que reflexionar mucho lo que dice este hombre, lo que dejó escrito. Si utilizas al enemigo para derrotar al enemigo, serás poderoso en cualquier. Llévalos a un punto que no puedan salir y morirán antes de poder. Las armas son instrumentos fatales que solamente deben ser utilizadas. Están con puntos suspensivos, se rellenas que deben ser utilizadas si no tienes otra historia. Las armas son instrumentos fatales que solo deben ser utilizadas. Bien, Sun Tzu. Historia, el arte de la guerra. También se conoce como Sol Tzu. Sun Wu, Master San y Sun Chi. Cualquiera de estas palabras te dirigen a ti, a Sun Tzu. Para para el estado del periodo de los tres reinos, véase Wu oriental, para otros maestros de apellido Sol, véase Sol. Sun Tzu, quedaos con este nombre. Sun Tzu, a nivel militar solo hay uno, y si este fuese poco, es el número uno, el mejor estratega que ha dado la historia. Y también, por qué no decirlo, el mejor general. Y a muchísima diferencia de los que le siguen, de Julio César, de Napoleón, de Alejandro Magno, de Franco. Sí, sí, Franco era un gran estratega, del gran capitán, a muchísima diferencia. Es decir, Sun Tzu está allá y los demás están allá a otro nivel. La vida de este gran militar y estratega se estudia en todas las academias militares del mundo y todas sus enseñanzas siguen en vigor. No solo China, en prácticamente todos los países del mundo hay estatuas de Sun Tzu. Sun Tzu, una estatua de Sun Tzu, representa de Sun Tzu en el área de Qin. Pero es que hay prácticamente en todos los países del mundo. Porque este señor, que vivió hace siglos, pues resulta que fue un genio. Nombre nativo, al nacer le pusieron Sun Wu. En el 544 a.C. Qi o Wu murió en el 496 a.C. Tradicionalmente
se cree que murió entre los 47 y 48 años en Yushu, en el estado de Wu, en China. Seudónimo Sol Chu. Ocupación: general, general militar, estratega, filósofo y escritor. Idioma: el chino. Periodo: primavera y otoño, que es cuando en aquellas épocas pues se luchaba. Asunto: estrategia militar. Obras notables: el arte de la guerra. El arte de la guerra lo podéis encontrar en cualquier librería. O si no queréis gastaros dinero, pues os vais a una biblioteca. El problema es que el arte de la guerra no se lee en 5 minutos, ni en un día, ni en una semana, ni en un mes. Para entender el arte de la guerra te puedes tirar años leyendo y cada día vas a descubrir una cosa. Nota: este libro no debe faltar en tu biblioteca si quieres hablar de temática militar. Otra cosa es que lo entiendas o no. Esto es un comentario, obviamente. Otra cosa es que lo entiendas o no. Transcripciones: Sonchu, pronto, Dusu, pronto So, Pinji, Sunji, fue un general militar chino, estratega, filósofo y escritor que vivió durante el periodo Zhou oriental, del 771 al 256 antes de Cristo. Sun Tzu es tradicionalmente acreditado como el autor del Arte de la Guerra, una obra influyente de estrategia militar que ha afectado tanto a la filosofía occidental como al este de Asia y al pensamiento militar. Comentario: realmente ha afectado y afecta o influye, sería la palabra influye, influye en todos los oficiales, porque todos los oficiales lo han estudiado. Otra cosa muy diferente es que lo hayan entendido. Sun Tzu es venerado en la cultura china y del este asiático como una figura histórica, militar y legendaria. Realmente es. Lo que pasa es que ahora el asunto está como está, pero realmente hay estatuas de este señor repartidas por prácticamente todos los países del mundo. Y no una, varias. Legendaria e histórica, no solo conocemos su vida, sino sus obras que nos dejó. Comentario: es tan bueno, tan genial, que ha llegado hasta nuestros días y todas sus enseñanzas están en plena vigencia y lo seguirán estando durante siglos. Solo hay que actualizarlo a las tecnologías que se tengan en ese momento. Ejemplo: donde pone un arco, pues tú pones un fusil de asalto. Pero lo que impresiona es su filosofía y su estrategia. Realmente con solo su nombre ya impresiona. Su nombre de nacimiento era Sun Wu y era conocido fuera de su familia por su nombre de cortesía, Chang King. El nombre Sun Tzu, por el que se le conoce más popularmente, es un nombre honorífico que significa maestro sol. ¿Qué más grande que el sol? Nuestra estrella. Lo comparaban con el sol. La historicidad de Sun Tzu es incierta y el historiador de la dinastía Han, Sima Qian y otros historiadores chinos tradicionales lo colocaron como ministro del rey Helu de Wu y dataron su vida en el 544 al 494 a.C. Nota:
Primero, primero, la envidia no es patrimonio de los españoles. Es decir, que hay envidiosos en todas partes. Y segundo, que este es el motivo de la nota. Llevo tiempo fijándome en que los masones y otros están intentando quitar la manera que tenemos de contar a partir de Cristo. En Marte se cuentan los días como Sol 1, Sol 2, Sol 3, Sol 4, Sol 5, Sol 6. Bien. Pues sí, hay gente, sobre todo masones y personas de otras religiones, y agnósticos y ateos, que quieren quitar la forma tradicional que tenemos de contar a partir de la era de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo. Los eruditos modernos que aceptan su historicidad colocan el texto existente del arte de la guerra en el periodo posterior a los reinos combatientes del 471 al 221 a.C., basando en su estilo de composición y sus descripciones de la guerra. Lo dicho, que la envidia no es patrimonio de los españoles, es patrimonio de la humanidad. Los relatos tradicionales afirman que el descendiente del general Sun Bin escribió un tratado sobre tácticas militares también titulado El arte de la guerra. ¿Veis? Aquí un ejemplo. Dado que tanto Sun Wu como Sun Bin fueron referidos como Sun Chu esto está entrecomillado, tanto en los textos clásicos chinos, algunos historiadores creían que eran idénticos antes del descubrimiento del Tratado de Sun Bin en 1972. Comentario. Poner o intentar poner en duda la existencia de Sun Chu y de sus obras es fantástico. Te va a hacer parecer como lo que eres, un ignorante. Se conoce la historia y el nombre de Sun Tzu desde la antigüedad, y es citado en todos los libros de historia, en especial los de filosofía y de temática militar. Desde la antigüedad, desde la antigüedad, desde la antigüedad. Si leéis sobre Sun Tzu, vais a ver que en la antigua Grecia sabían quién era Sun Tzu, en Roma sabían quién era Sun Tzu, en la Roma de los romanos, del Imperio Romano, incluso Babilonia, Egipto, sabían perfectamente quién era Sun Tzu. Alejandro Magno sabía quién era Sun Tzu. El Tratado de Sun Tzu ha sido elogiado y empleado en la guerra de Asia Oriental desde su composición. Durante el siglo XX el arte de la guerra creció en popularidad y dio un uso práctico en el mundo occidental también. Sigue siendo influyente en muchos esfuerzos competitivos contemporáneos en todo el mundo moderno, más allá de la estrategia militar y la guerra, incluido el espionaje, la cultura, la política, los negocios y los deportes. Como veis, sirve para todo. Es un todo. Los Genghis Han Slips, desterrados en 1972, incluyen el arte de la guerra de Sun Tzu, colección del Museo de Shandong. Las fuentes más antiguas disponibles no están de acuerdo en cuanto a dónde nació Sun Tzu. Los anales de la primavera y otoño y los posteriores registros del gran historiador Xi Ji de Sima Qian afirman que Sun Tzu nació en Qi. Ambas fuentes también coinciden en que Sun Tzu nació a finales del periodo de primavera y otoño y que estuvo activo como general y estratega sirviendo al rey Helú de Wu en el siglo VI a.C., comenzando alrededor del 512 a.C. Las victorias de Sun Tzu lo inspiraron a escribir El arte de la guerra. No perdía ni una. El arte de la guerra fue uno de los tratados militares más leídos en los periodos posteriores de los reinos combatientes, una época de guerra constante entre los 7 antiguos estados chinos.
el Chao, el Qi, el Qin, el Chu, el Wan, el Wei y el Yang, que lucharon por controlar la vasta extensión del territorio fértil en el este de China. Como veis, nosotros no somos los únicos que tenemos tantas cosas en común con China que debería hacernos pensar, sobre todo nuestra clase política. Nosotros no hemos sido los únicos que hemos tenido guerras civiles una detrás de otra. Una de las historias más conocidas sobre Sun Chu, tomando de Sima Qian, ilustra la temperatura de Sun Chu de la siguiente manera. Antes de contratar a Sun Chu, el rey de Wu probó las habilidades de Sun Chu al ordenarle entrenar un harén de 180 concubinas en soldados. Sun Chu los dividió en dos compañías, nombrando a las dos concubinas más favorecidas por el rey como comandantes de la compañía. Cuando Sun Chu ordenó por primera vez a las concubinas que miraran a la derecha, se rieron. La respuesta de Sun Chu dijo que el general, en este caso él mismo, era responsable de garantizar que los soldados entendieran las órdenes que se les daban. Luego reiteró la orden y nuevamente las concubinas volvieron a reírse. Sun Chu ordenó entonces la ejecución de las dos concubinas favoritas del rey ante las protestas del rey. Sun Chu explicó que si los soldados del general entendían sus órdenes, pero no obedecían, era culpa de los oficiales. Sun Chu también dijo que una vez que se nombraba a un general, era su deber llevar a cabo su misión, incluso si el rey protestaba. Después de que ambas concubinas fueron asesinadas, se eligieron nuevos oficiales para reemplazarlas. Después ambas compañías, ahora muy conscientes de los costos de una mayor frivolidad, realizaron sus maniobras sin problemas. Sima Qian afirmó que Sun Chu más tarde demostró en el campo de batalla que sus teorías eran efectivas, por ejemplo en la batalla de Buchu, que tuvo una exitosa carrera militar y que escribió el arte de la guerra basado en su experiencia más que probada. Sin embargo, el Zhou Wan, un texto histórico escrito siglos antes que el Siji, proporciona un relato mucho más detallado de la batalla de Buchu, pero no menciona a Sun Chu en absoluto. Lo dicho. La envidia no es patrimonio de los españoles. Unos tienen la fama y otros cargan la lana. Alrededor del siglo XII después de Cristo, algunos eruditos chinos comenzaron a dudar de la existencia histórica de Sun Chu, principalmente sobre la base de que no se menciona en el clásico histórico Zhuo Zuan, que menciona la mayoría de las figuras notables del periodo de la primavera y otoño. El nombre Sun Wu, entrecomillado, no aparece en ningún texto anterior a los registros del gran historiador y puede haber sido un cognomen, un apellido, un mote descriptivo inventado que significa, entrecomillado, el guerrero fugitivo. El apellido, entrecomillado, Sun, puede ser glosado como el término de, entrecomillado, fugitivo, mientras el que, entrecomillado, Wu, en la antigua virtud china de marcial, valiente, entrecomillado, Wu, que corresponde al papel de Sun Chu como el doppelganger del héroe en la historia de Wen Xiwu. O también podría ser, pues lo que es en la actualidad, pues
un comando o la guerra de guerrillas. Y un espía. Por eso es tan complicado de entender a Sun Tzu. Sun Tzu hay que leer historia, corregir esto, hay que leer historia y hay que leer a Sun Tzu. Y además tenemos que tener muy presente que todo está traducido. No se sabe cuántas veces del chino, porque a Sun Tzu se le ha estado estudiando tanto su vida como su carrera, desde su época, así que imaginemos la cantidad de todo tipo de traducciones que se han hecho basándose en otras traducciones desde hace años, por no decir milenios, por no decir cientos de años. Diferentes expertos en lenguas están haciendo, entrecomillado, arqueología del lenguaje y de las traducciones basándose en Sun Tzu. Nota. Esto nos da una idea de lo importante que es para la humanidad, porque a Sun Tzu, para entenderlo, hay que leerlo como un todo. La única batalla histórica atribuida a Sun Tzu, la batalla de Bohu, no tiene registro de que haya luchado en esa batalla. Nota, se puede trasladar a los comandos o a las guerras o a cuerpos especiales o a ejércitos especiales en este caso. ¿Alguien sabe dónde están nuestras fuerzas especiales? ¿Alguien sabe dónde están exactamente parte de nuestro ejército? Pues eso, que tú no lo sepas no quiere decir que no haya existido. Situación durante la batalla de Buchu. Los escépticos citan posibles inexactitudes históricas y anacronismos en el texto y que el libro era en realidad una compilación de diferentes autores y entregas militares. Hay que poner toda la mierda que puedas, porque claro, cuando lo lees, yo lo tengo, bueno, no sé si aún está arriba, no tengo ni idea, porque se llevaron tantas cosas cuando se fueron, pues que no sé si lo dejaron. Yo me lo he leído un montón de veces y la verdad que es lo que se llama un libro de cabecera, el que tienes pues encima de la mesilla de noche durante pues un año, 2 o 3 o 4 y vas releyendo y no hay manera. Yo no tengo la inteligencia suficiente para entenderlo. Entiendo algo, pero no lo entiendo porque simplemente es un todo. Es que te sirve, como he leído antes, esto obviamente es una nota, te sirve para tus negocios privados, para invertir en bolsa, para mejorar la sociedad, para aplicar la política bien, a nivel religioso, a nivel filosófico y a nivel de tácticas de guerra. Es un todo, un todo. Y cuando más lees, más cuenta te das que ahí hay muchísimo más. Por lo tanto, pues te pasa una cosa parecida igual cuando lees la Biblia y la quieres leer bien. Vas versículo por versículo y vas leyendo cuidadito con cuidadito y mirando a ver qué dice. ¿Qué dice entre líneas? ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo cuando pasas en el Antiguo en el Antiguo Testamento, que lo compartimos con los judíos, pues ya tienes ahí para darle un montón de vueltas y para meditar por eso está en versículos. Y cuando pasas al Nuevo Testamento, pues ya, pues con Sun Tzu pasa lo mismo. Yo recomendaría, no sé, igual está
igual está a versos, es decir, igual está pues cada 2 o 3 líneas o cada frase, pam, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. De todas formas, sí que se han hecho extractos de frases, de frases que he hecho, que va a ser la segunda parte. Voy a ver los capítulos ya os adelanto que va a haber este y otro capítulo. La atribución de la teoría del arte de la guerra varía entre los estudiosos y ha incluido personas y movimientos incluidos Sun, el erudito Chu Wenxichu, el autor anónimo, un autor anónimo, una escuela de teóricos de Qi o Wu, Cubo Solar y otros. Y Bob Esponja. Esto obviamente es una chorrada mía. Le pasa como a Colón. Primero llegó todo Dios, antes Bob Esponja que Colón, que tropezó con una isla. Se murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. El problema es que Sun Tzu sí que existió. Sun Bin parece haber sido una persona real, parece ser, sin embargo, sobre Sun Tzu no hay ninguna duda. Sin embargo, quien pone en duda a Sun Tzu sí que genera dudas. Sun Bin parece haber sido una persona real, parece haber sido una persona real. Es decir, que no se sabe si existió o no, pero Sun Tzu sí. Y este es el que cuestiona a Sun Tzu, que era una autoridad genuina en asuntos militares y puede haber sido la inspiración de la creación de la figura histérica de Sun Tzu a través de una forma de euromerismo. Vamos, que escribió su vida y se inventó el nombre de Sun Tzu. Pero no se tiene claro que Sun Bin existiera. Ahora resulta que el que está poniendo en duda a Sun Tzu no se tiene ninguna certeza que existiera esta persona. Pero sobre Sun Tzu no hay ninguna duda. El nombre Sun Wu aparece en fuentes posteriores como Siji y el Wu Yen Chunkyu, pero fueron escritos siglos después de la era Sun Tzu. Oye, qué casualidad, lo mismo pasó con Jesucristo. El evangelio más cercano que eligió la iglesia es el de San Marcos, que vivió 30 años después de que Cristo fuese crucificado. El resto ya llegó a conocer a personas que habían conocido a Jesús de Nazaret. Pues mira, a Sun Tzu le pasa una cosa parecida. No lo estoy comparando con Dios. Sin embargo, el uso de las tiras en otras obras como los métodos de la Sima se considera una prueba de la prioridad histórica de Sun Tzu. Según Ralph Xavier, es muy probable que Sun Tzu existiera y no solo sirviera como general, sino que también escribiera el núcleo del libro que lleva su nombre. Pues que un anglosajón lo reconozca ya mucho, ya es mucho. Se argumenta que existe una disparidad entre las guerras a gran escala y las técnicas sofisticadas detalladas en el texto y las batallas a pequeña escala más primitivas que muchos creen que predominaron en la China durante el siglo VI a.C. Fijaos, ya lo han reducido 2 siglos. Pero es que yo buscando más sobre Sun Tzu me lleva a la historia de la humanidad. Me ha llevado a 20.000 años atrás. Cuando se dice que la humanidad, que el Homo sapiens apareció sobre la faz de la Tierra, esto lo dicen los científicos, como mucho hace 10.000 años. Pero cada vez son más científicos que afirman que sobre la Tierra la humanidad ya estaba. ¿Que era el Homo sapiens o eran otras civilizaciones? Ah, amigo, eso es otra historia. Porque 20.000 años son muchos años. Pero es que se remontan hasta 40.000 años. Eso sí rastreable. De momento, si no aparece algo por ahí. En contra de esto, Xavier aumenta que las enseñanzas de Sun Wu
probablemente se enseñaron a las generaciones sucesivas en su familia o en una pequeña escuela de discípulos a finales incluyó a Sun Ben. Estos descendientes o estudiantes pueden haber revisado o ampliado ciertos puntos del texto original. Pues bueno, comentario, no es de extrañar, no es de extrañar. Por ejemplo, uno de los libros más tocados que hay en el mundo, y es el libro más vendido del mundo, se llama la Biblia. Pues la Biblia está tocadísima, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y por ejemplo pues hay un montón de evangelios que la Iglesia decidió no incluirlos. Encima te aparecen los papeles del mal muerto y la Iglesia, pero en fin, la Iglesia siempre ha habido debates. Pues aquí pasa lo mismo. No lo estoy comparando con Dios, lo estoy comparando con la Biblia, que no deja de ser un libro sagrado, pero no deja de ser un libro. Y aquí viene lo interesante. Del español se pasa a el inglés, cosa que yo no sé leer. Y como mi mujer me ha dejado que era profesora de inglés, pues no me lo puede traducir. Y yo no os lo voy a leer, porque esto va a ser un circo. Pero como yo no tengo vergüenza, allá va. Si se entiende algo, pues bien. Si no, pues mira, lo he intentado. Ojo, que yo no entiendo nada, ¿eh? Y no sé inglés. Steve Wu identifique is why the traditionalist wise point the possible anachronism in the art of the world, including terminology such as anachronist, cross-voice, philosophical ideas, events, and military techniques that should not have been applied to Chumbu. ¿Qué os parece en inglés? Ya os habéis pegado un tiro todos, os habéis suicidado, pues esto se merece un pulgarcito arriba. Yo no pido nunca nada, pero estoy haciendo el ridículo conscientemente. Sigo con mi maravilloso inglés, así que tapad las orejas o reíros todo lo que queráis. Allá va. Additionally, three had no records of professional generals during the Spring and Autumn period. These are only extract for the Warring States period, three as dope as the sun, sus rank and generalship. Hasta yo lo he entendido. Sigo con mi maravilloso inglés. This caused much confusion as to when the Heart of War was actually written. The first traditional gift was written is 512 BCA. The historical Samui active is the last years of the Spring and Autumn period, c. 722 4 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 772, 881. BCE. Dios mío, qué morro tengo. En fin. A second gift held by scholars such as Samuel Griffith pleased to Heart of War during Middle to Late Warring States period.
481-221 before Christ era. Hasta ahí llegó. Finalists in this code claims that what sleep were published in the last half of uh, 4th century BCE. This is based on how its adherents interpret the bamboo sleep discovered and Genghis Khan in AD 1972. Es muy poquitito, ya se ha terminado. The Art of the War. Yo lo he entendido, más o menos, porque he escuchado cientos de horas de conversación en inglés. Pero como sabéis, es una lengua que no me gusta, por lo tanto no lo he aprendido. Arte de la guerra. Una copia del arte de la guerra escrita en bambú. ¿Será lo que he leído antes? Me pregunto. Y seguimos con el inglés. Y lo voy a traducir. Bueno, lo voy a traducir, lo voy a leer. The Art of the Wars in the traditionally scribed Chu Sun Tzu. It presents a philosophy of war for managing conflicts and winning battles. It is accepted as masterpiece of strategy and has been frequently cited and referred to by generals and theorists in the was first published, translated and distributed internationally. ¿Qué? Cero patatero, ¿verdad que sí? Lo sabía. Gracias. Muchas gracias. Ya sé que a partir de ahora me vais a llamar profesor de inglés. En fin. Bueno, por fin se ha terminado el inglés y volvemos al español. Existen numerosas teorías sobre cuándo se completó el texto y sobre la integridad del autor o autores, pero las recuperaciones arqueológicas muestran que el arte de la guerra había tomado aproximadamente su forma actual al menos a principios del periodo Han. Y buscas el periodo Han y te remonta a 20.000 años. Por lo menos es lo que pasó con mi buscador. Y es cuando te quedas así. Debido a que es imposible probar definitivamente cuándo se completó el arte de la guerra, antes de esta fecha, es poco probable que las diferentes teorías sobre el autor y autores de la obra y la fecha de la finalización se resuelvan por completo. Por eso hay un montón de eruditos, de estudiosos, en muchas universidades de todo el mundo, en España también, pero a mí no, esa famosa frase de que estudien nosotros, pues aún sigue vigente en España. Pues se están volviendo locos averiguando cosas de Sun Tzu, intentando averiguar cosas de Sun Tzu y sobre todo del libro, y otras cosas de cómo entender y cómo se debe leer el libro. Sigamos. Algunos eruditos modernos creen que contiene no solo los pensamientos de su autor original, sino también comentarios y aclaraciones de teóricos militares posteriores, como Li Kuan y Du Mu. Bueno, si la Biblia ha sido tocada, pues el arte de la guerra también ha podido ser tocada. Sobre eso se trabaja, sobre esa teoría se trabaja, que ese libro que lo escribió Sun Tzu, no hay duda. Que alguien después de tantos siglos ha podido aportar algo de su cosecha, pues posiblemente. De los textos militares escritos antes de la unificación de China y la posterior quema de libros de Xin Hindi en el siglo II a.C., 6 obras principales han sobrevivido. Como veis, tenemos un montón de cosas en común con los chinos. También les gusta quemar cosas, sobre todo si son importantes.
Durante la dinastía Song, mucho más tardía, estas 6 obras se combinaron con un texto Tang en una colección llamada Los 7 clásicos militares. Como parte central de esta compilación, el arte de la guerra formó los cimientos de la teoría militar ortodoxa en la China moderna temprana. Comentario. China, durante siglos, a Sun Tzu se conocía que existía un genio militar, filosófico y un montón de cosas. Se conocían 3 cosas, pero era una especie de secreto de Estado. Las tácticas de China, que muchas de esas tácticas las utilizaron cuando la guerra de los boxers. Por eso los llevaban como querían a las potencias. Fue llegar e inmediatamente pedir a España que buscara una salida digna y diplomática antes de que lo mataran a todo. Y si no lo hicieron fue por la emperatriz, que se quería morir en el trono. Para la historia de este punto, yo creo que eso quedó claro cuando conté así por encima desde los boxers hacia aquí, muy por encima, porque si no esto sería un canal chino, de historia china. Para la historia de este punto, el libro era lectura obligatoria para pasar las pruebas para el nombramiento imperial a posiciones militares. Ojito a hablar. Ojito a hablar. Aquí aún no nos estábamos metiendo el dedo en la nariz, sacándonos los mocos, y en China ya era de obligado estudio esta obra militar. El arte de la guerra de Sun Tzu utiliza un lenguaje que puede ser inusual en un texto occidental sobre la guerra y estrategia. Por ejemplo, el capítulo 11 establece que un líder debe de ser, entrecomillado, sereno e inescrutable y capaz de comprender, se abren comillas, planes insondables. Comentario que me sale ahora. ¿Entendéis ahora por qué este libro hay generales occidentales y cadetes que están en las academias ya a punto de salir que son incapaces de entenderlo? Aparte de que te están aplicando una filosofía taoísta impresionante, pues, y budista y un montón de cosas ahí, te están contando cómo tiene que ser un líder sereno e inescrutable y capaz de comprender planes insondables. Vamos, capaz de entender pues cualquier estrategia que te monten los demás, y la tienes que entender antes que pensarlo y entenderla antes que los otros lo hayan pensado. Es como una partida de ajedrez. Es decir, es un todo. Esa es la hermosura y la grandeza de este libro, El arte de la guerra de Sun Tzu. El texto contiene muchos comentarios similares que se han confundido durante mucho tiempo a los los lectores occidentales que carecen de conciencia del contexto de Asia Oriental. Ahí le has dado el cerrado. Muchos estudiantes de las principales academias militares del mundo, generales, esto no sirve para nada, porque no lo han entendido. Los significados de tales declaraciones son más claros cuando se interpretan en el contexto del pensamiento y la práctica taoísta. Pero para eso tienes que saber quién es Tao, y para eso tienes que leerte a Tao, y para eso tienes que entender la filosofía taoísta, que también es una especie de religión o una religión, pero que es filosofía pura y dura. Sun Tzu veía al general ideal como un maestro taoísta iluminado, lo que ha llevado a que el arte de la guerra sea considerado un excelente ejemplo de la estrategia taoísta. El libro también se ha vuelto popular entre los líderes políticos y los de la gestión empresarial
porque igual sirve para hacer la guerra como para hacer un buen negocio o montarte un partido político que funcione tremendamente bien como un reloj suizo. Cosa que nuestros políticos seguramente de toda la cuadrilla que hay, a lo mejor uno o dos han oído hablar de Sun Tzu. A pesar de leérselo, creo que nadie. Y entenderlo, nadie. A pesar de su título, El arte de la guerra aborda la estrategia de una manera amplia, tocando la administración pública y la planificación. Como veis, es un todo. El texto describe las teorías de la batalla, pero también aboga por la diplomacia y el cultivo de las relaciones con otras naciones como esenciales para la salud de un Estado. Simplemente este parrafito te da para meditar un buen rato. El 10 de abril de 1972, las tumbas de Yingshan fueron desenterradas accidentalmente por trabajadores de la construcción en Shandong. Los eruditos descubrieron una colección de textos antiguos escritos en trozos de bambú inusualmente bien conservados. Se preocuparon de que los textos escritos sobre el bambú, acordaos que China inventó el papel, no se había inventado aún ni el papel, pero también sabían que sobre el bambú se conserva mejor, pues se preocuparon muchísimo, muchísimo. Estamos hablando de esas famosas tumbas que hay del rey emperador este que aún no la han abierto por una razón muy sencilla, porque la arqueología y la tecnología de hoy en día no están suficientemente avanzada, fijaos lo que os digo, no está suficientemente avanzada para romper el sello y entrar. Se sabe que hay un río de lo que llevan los termómetros viejos, que es tremendamente venenoso. Se sabe que hay tesoros incalculables. Pero China, con la tecnología que tiene, pues piensa con muy buen criterio, que no tiene la sabiduría suficiente para quitar el sello y abrir. Tampoco saben las trampas que pudo meter el emperador, o mandar meter el emperador. Recordad que la realidad siempre supera la ficción. Pueden haber trampas físicas o pueden haber trampas, por ejemplo, pues bacterias que desconocemos o virus que desconocemos. Así que cuando entren van a entrar más protegidos que si fueran unos astronautas. Y calculan que tardarán más de 100 años. Que sepáis que lo que enseñan solo es una parte, porque saben que en toda la tremenda montaña artificial, por todas partes hay soldados, todos sabéis que con el rostro diferente de terracota. Pues han pensado que una sección de estas, pues como saben los colores que llevan, porque hay rastros de colores que se mantienen, pues una sección dejarla tal y como se colocaron en su primer momento. Porque habían regalado, creo, a todos los países del mundo, incluido a Estados Unidos. Entre ellos estaba The Art of War, y Militar y Methods and Sounding, es decir, el arte de la guerra. Dentro de esos manuscritos, muy bien protegidos, que se protegieron a conciencia para que duraran siglos hasta que fuesen encontrados, porque claro, aquello se dudaba
en que se encontraba alguna vez. Pero si alguna vez se encontraba, pues que eso durara y que lo pudieran descifrar a generaciones venideras. Y lo encontraron. Aunque las bibliografías de la dinastía Han señalaron que esta última publicación existía y estaba escrita por el descendiente de Sun, se había perdido anteriormente. Vamos, que circulaban varios libros de Sun Tzu sobre el arte de la guerra. Lo que no se sabe eran si eran fragmentos o su totalidad. No se tiene la seguridad tampoco en eso, aunque la mayoría dicen que había versiones que estaba la totalidad del libro y otros que había partes del libro. Pero los chinos aseguraron de que no se perdiera el legado. El redescubrimiento del trabajo de Sun Bin es considerado extremadamente importante por los estudiosos, tanto por la relación de Sun Bin con Sun Tzu, como la edición del trabajo al cuerpo del pensamiento militar en la antigüedad tardía china. El descubrimiento en su conjunto amplió significativamente el cuerpo de la teoría militar sobreviviente de los reinos combatientes. Lo voy a volver a leer, porque esto, acordaos que está traducido del chino, de 1000 traducciones que se han hecho. El descubrimiento en su conjunto amplió significativamente el cuerpo de la teoría militar sobreviviente de los reinos combatientes. Ya tenemos para pensar, es que es lo que tiene este libro. El trabajo de Sun Bin es el único texto militar conocido que sobrevive del periodo de los reinos combatientes descubierto en el siglo XX y tiene la similitud más cercana con el arte de la guerra con todos los textos sobrevivientes. Se ha especulado que Sun Bin y Sun Tzu eran la misma persona, que no sería la primera vez que ocurre eso en la historia. Legado: estatua de Sun Tzu en Yurihama, en Tottori, Japón. Japón y China, como sabéis, son enemigos a muerte de siempre. Por lo que conocen a Sun Tzu, allí lo tienen. Pero así, en todo el mundo, y no en una ciudad, en muchas. El arte de la guerra de Sun Tzu ha influido en muchas figuras notables. El historiador chino Sima Qian relató que el primer emperador histórico de China, Xiao Huangdi de Qin, consideró que el libro era invaluable para poner fin a la época de los reinos combatientes. No lo entendió. En el siglo XX el líder, no lo sé. En el siglo XX el líder comunista chino Mao Zedong atribuyó parcialmente su victoria de 1949 sobre Chiang Kai-shek, que se fue a la isla de Taiwán, a la isla china de la isla de Taiwán, y el Kuomintang a el arte de la guerra. Vamos, que el propio Mao Zedong reconoció que había ganado la revolución china, comunista china, siguiendo los pasos del arte de la guerra. El trabajo influyó fuertemente en los escritos de Mao sobre la guerra de guerrillas. El comentario que he hecho antes, que influyó más en las insurgencias comunistas en todo el mundo. El arte de la guerra se introdujo en Japón en el 760 después de Cristo y el libro rápidamente se hizo popular entre ¿quién? Entre los generales japoneses. Como son orientales, lo entendían. Que aquello no es un libro militar, que lo es un todo. A través de su influencia posterior en los grandes unificadores del periodo Sengoku de Japón, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, afectó significativamente la unificación de Japón en la era moderna temprana.
El dominio de sus enseñanzas fue honrado entre los samuráis, y sus enseñanzas fueron exhortadas y simplificadas por los influyentes daimyos y songus. Después de la restauración Meiji, siguió siendo popular entre las fuerzas armadas imperiales japonesas. El almirante de la flota Togo Aichiro, que llevó a las fuerzas japonesas a la victoria de la guerra ruso-japonesa, era un ávido lector de Sun Tzu. Como veis, no soy el único que dice que Sun Tzu se tiene que leer permanentemente y meditar lo que lees. Vamos a ver, lo voy a decir de otra manera, a ver si te has enterado de lo que has leído, porque dice tantas cosas. Ho Chi Minh tradujo el trabajo para que sus oficiales vietnamitas lo estudiaran. Su general, Wau Nguyen Giap, el estratega detrás de las victorias sobre los franceses y el desgaste de las fuerzas estadounidenses en Vietnam, fue también un ávido estudiante de las prácticas de las ideas de ¿quién? De Sun Tzu. Vamos, que tú aplicas lo que dice Sun Tzu y te destroza. ¿Quiénes son los que más están estudiando con más fervor West Point? Pero todas las academias militares. Pero el problema es, ¿lo entienden? Los conflictos asiáticos de Estados Unidos contra Japón, Corea del Norte y Vietnam del Norte llamaron la atención de los líderes militares estadounidenses sobre Sun Tzu. ¿Quién cojones era Sun Tzu? ¿Eso cómo lo conseguían? Torturando a los prisioneros. Sun Tzu, Sun Tzu, Sun Tzu. ¿Y Sun Tzu? ¿Quién coño es Sun Tzu? ¿Quién nos lleva de calle? El Departamento del Ejército de los Estados Unidos, a través de la Escuela del Comando y Estado Mayor, ha ordenado a todas las unidades que mantengan bibliotecas dentro de sus respectivas sedes para la educación continua del personal en el arte de la guerra. Vamos, que se lean a Sun Tzu. Que lo lean permanentemente. No es raro ver a un oficial estadounidense, a un coronel, a un teniente coronel, a un general, leyendo a Sun Tzu. El arte de la guerra se mencionó como un ejemplo de obras que deben mantenerse en cada instalación, y los oficiales de servicio están obligados a preparar documentos cortos para presentar a otros oficiales sobre sus lecturas. Vamos, para ver si lo han entendido. Los poquitos que lo han entendido a base de años de estudio, pues van examinando a los oficiales. ¿Os imagináis examinar a un general? Que a lo mejor un teniente o un capitán ha entendido el libro y tú, que eres todo un general, no lo has entendido y te tienes que examinar. Del mismo modo, el arte de la guerra del Sun Tzu figura en el programa de lectura profesional del Cuerpo de Marines. Durante la Guerra del Golfo, en la década de 1990, los generales Norman, aquí estamos hablando de generales, no de pistoleros, que también lo son, pero de generales. Norman Shavkov, ¿os acordáis de él? Y de Colin Powell, emplearon los principios de Sun Tzu relacionados con el engaño, la velocidad y el ataque de los puntos débiles del enemigo. Aplicaron una fracción del arte de la guerra de Sun Tzu. Y mirad lo que tardaron en derrotar al tremendo ejército iraquí. Y qué pocas bajas sufrieron. Sin embargo, los Estados Unidos y otros países occidentales han sido criticados por no entender realmente el trabajo de Sun Tzu y no apreciar el arte de la guerra dentro del contexto más amplio de la sociedad china. Lo dicho, nota, este libro, El arte de la guerra, está cargadísimo de filosofía. A ver si sé explicarme. Se tiene que leer como un, entrecomillado,
todo para poder llegar a comprender y entender este libro, aunque como se ha demostrado se puede aplicar solo en términos de literatura de guerra, también de filosofía, pero es tan bueno que también se puede aplicar a la vida, a nuestra vida común, a nuestra vida personal, como filosofía de la vida o a la de tu empresa o a la de tu trabajo. Alucinante, ¿verdad que sí? ¿A qué es apasionante? En la película de 1987, ojo, que yo aquí los comentarios creo que se notan muchísimo los comentarios, ¿eh? Yo aquí no he escrito nada. Los comentarios, yo hago los comentarios en las notas como siempre y creo que se notan mucho. Yo aquí no he puesto ni una coma. En la película de 1987, Wall Street, el protagonista, Gordon Gekko, cita con frecuencia pasajes del arte de la guerra como principios reactores de sus agresivas técnicas comerciales. La retórica taoísta es un componente incorporado en el arte de la guerra. Según Stephen C. Cobbs, en Sun, ¿saben comillas? Sun Tzu Han, The Art of the War, The Rhetoric of Parsimony, se cierran comillas, si alguien lo ha entendido, te hago el favor de decírmelo. La guerra es, se abren comillas, usada como una metáfora de la retórica y que ambas son artes filosóficamente basadas, se cierran comillas. Como veis, se tiene que pensar y se tiene que meditar qué coño he terminado de leer. Eso es Sun Tzu. Esto es el arte de la guerra. Combs escribe, se abren comillas, la guerra es análoga a la persuasión como una batalla por los corazones y las mentes, se cierran comillas. Ahora, como veis, es filosofía pura y dura. Y el problema es que lo tienes que entender a todos los niveles, a nivel filosófico, a nivel vital y a nivel de guerra y a nivel estratégico, a todos los niveles, es que es un todo. La aplicación de las estrategias del arte de la guerra a lo largo de la historia se atribuye a su retórica filosófica. El taoísmo es el principio central en el arte de la guerra. Por lo tanto, tendré que hacer algo sobre Tao. Por encima, porque si no se convertiría en un canal taoísta. Es que ese es el problema que tenemos con China. Nos ha dado tanto. Combs compara a los antiguos chinos taoístas con la retórica aristotélica tradicional, especialmente por las diferencias en la persuasión. Aristóteles conocía a Sun Tzu. Hay que preguntárselo a uno mismo. Aristóteles no, Aristóteles ya está muerto. Lo conocía, lo había leído, había llegado a sus manos. La retórica taoísta en las estrategias de la guerra, del arte de la guerra, se describe como, se abren comillas, estamos hablando de guerra, pacífica y pasiva, favoreciendo el silencio sobre el habla. Se cierran comillas. Se sabe que los tercios españoles luchaban en silencio. Habíamos leído ya nosotros a Sun Tzu. Luchaban en silencio, entre otras cosas, para escuchar las órdenes que se daban a base de toque de tambor, que estaban en el centro del rectángulo del cuadrado, que era la formación habitual del tercio, donde estaban las banderas y el maestre de campo o el capitán, que mandaba a los tercios. Lo que tenían los tercios es que cualquiera podía llegar a ser el mando.
cualquiera que supiera muchísimo de estrategia, que no fuese cobarde y que fuese tremendo guerrero. Podías llegar por méritos de guerra a mandar un tercio. Por los tercios luchaban en total y absoluto silencio. No hablaban ni entre ellos. Porque lo primero eran las órdenes, que se cumplían a rajatabla, coño, lo mismo que hemos empezado con las concubinas, que lo que te dice un general, el que manda, lo tienes que cumplir, sin rechistar. Pues eso es lo que hacían los tercios. Es un comentario que me sale ahora. Esta forma de comunicación es parsimoniosa. El comportamiento parsimonioso, que se enfatiza mucho en el arte de la guerra como evitar la confrontación y ser de naturaleza espiritual, da forma a los principios básicos del taoísmo. No voy a tener otra que hacer algo sobre Tao, pero tengo tantas cosas, sobre todo problemas personales, pero haré algo sobre Tao. McNeely escribe en Sun Tzu and the Art of Modern Warfare que una interpretación moderna de Sun y su importancia a lo largo de la historia china es fundamental para comprender el impulso de China para convertirse en una superpotencia en el siglo XXI. Y no le falta razón al señor McNeely. Comentario. Aparte, tiene razón y también es muestra de un ignorante que su inteligencia no da más, uno de muchos que son simplemente incapaces de entender este libro. Nota. A ver, si con mi humilde opinión puedo ayudar a este y a otros ignorantes, este libro se tiene que leer y entender como un todo y entonces llegarás a la iluminación. O lo entenderás todo, verás la luz. El arte de la guerra es estrategia militar, tácticas de guerra, disciplina, organización, religión, cultura, filosofía y plof, ya se han desmayado la mitad. Ya os habéis desmayado la mitad. Un poco de humor, porque el tema es interesante. El arte de la guerra es un todo, y hay que entenderse como un todo, por eso hay tan pocos occidentales que lo entienden. Sin embargo, para un occidental, sobre todo si es taoísta, pues lo entiende con relativa facilidad. Y el taoísmo pues era la religión tradicional de China. Por lo tanto, todos los chinos saben algo de taoísmo. Unos más, otros menos. Y más que, aunque son comunistas y la religión pues es el opio del pueblo, pues el señor Jinping, con muy buen criterio, pues está siguiendo los pasos del señor Vladimir Putin de permitir la religión tradicional china. Por lo tanto, se están abriendo un montón de centros taoístas y también budistas. Los eruditos chinos modernos confían explícitamente en las lecciones estratégicas históricas y el arte de la guerra para desarrollar sus teorías, viendo una relación directa entre sus luchas modernas y las de China en la época de Sun Tzu. Hay un gran valor percibido en las enseñanzas de Sun Tzu y otros escritores chinos tradicionales que se utilizan regularmente en el desarrollo de las estrategias del Estado chino y sus líderes. Como os digo, es un todo. En 2008, el productor de televisión chino Shang Xiong adoptó la historia de la vida de Sun Tzu en una serie de televisión dramática histórica de 40 episodios titulada Bing Sheng, protagonizada por Su Xingwen como Sun Tzu. Pues a mí me encantaría verlo, traducida al español. El videojuego, esto a mí me dejó roto. El videojuego Age of Empires 2
Definitive Edition contiene misiones de desafío basadas en The Art of the War de Sun Tzu, que explica las tácticas y estrategias militares. Nota, yo los tenía todos, toda la colección de juegos de Age of Empires, desde el primero que salió hasta el último, los tenía todos, y encima en CD, pero desconocía este dato. Desconocía este dato. El videojuego Team Fortress 2, en el soldado cita a Sun Tzu de una manera muy mal informada en el vídeo de conocer al soldado. Comentario. Si profundizará más sobre Sun Tzu, saldría un montón de... Si profundizara más sobre Sun Tzu, saldría un montón de reportajes, cada cosa lo que sea. Como siempre, os remito a los libros de historia, y en este caso a la bibliografía de Sun Tzu, y que os compréis El arte de la guerra, y que lo leáis con tiempo. No es un libro que se lee de un tirón, no, porque no os vais a enterar de nada. De todas maneras, intuyo que saldrán otros reportajes más, y para los veteranos ya escribí sobre Sun Tzu. Como veis, es apasionante. Es apasionante. 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 Y los occidentales tenemos serias dificultades para entenderlo. Para entenderlo. Pues bueno, amigos, pues hasta aquí. Ya se ha terminado. Os he dado una clase de inglés. Tony Garcés School, the British School. Y no hay que perder el humor. Bastante caña nos da la vida. En fin. Mira, dicen que la risa es un síntoma de que mentalmente estás bien. Eso me lo dijo a mí un gran psiquiatra. Que cuando el médico del pueblo me preguntó si tenía psiquiatra, y yo le respondí que sí, y si él lo tenía, porque yo no medicaba a gente, es decir, que no podía matar a nadie. Los médicos sabéis, no sé si lo sabéis, pero tienen la obligación de tener psiquiatra y psicólogo clínico. Tienen que estar sanos, porque imaginaos que os encontréis con un médico que esté zumbado. Os puede recetar veneno puro y duro, os puede matar. Y entonces yo le respondí, le dije el nombre de mi psiquiatra. Me imagino que cuando lo busco se le cayó la cara. Se sorprendió, igual como yo me sorprendí. Resulta que está considerado uno de los mejores psiquiatras de Valencia, el número 1 o el número 2. Y yo no lo sabía. En fin, que por cierto, ahora está desaparecido, me ha desaparecido todo el mundo, pero los psiquiatras desaparecen de vez en cuando para recargar energías. Eso me lo explicó él. Bien, pues hoy hemos conocido un poco más de Sun Tzu 2023, para saber en qué fecha, por si queréis ir al primer capítulo y buscar en el histórico. Y nada, para mí un placer, de verdad, he disfrutado mucho en estas cosas y he sufrido mucho, pues, con el esfuerzo de leer en inglés, teniendo en cuenta que yo no he estudiado inglés. Que lo que sé es por las horas y horas de conversaciones a lo largo de más de 30 años que he estado yo como escuchando cómo hablaban en inglés aquí en mi casa. Nada, es decir, que yo hablo inglés y oídas. Así que Dios mío, en fin. Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud de corazón, que sonriáis a la vida, que aunque la vida nos juegue malas jugadas, y os lo dice una persona que está pasando por los momentos más difíciles de su vida. Joder, hacía tiempo que no lloraba. Esto se llama síndrome del duelo, aún me queda. Pues
Mira, o sea, pues nada, pues eso, que estoy viviendo unos momentos muy difíciles, personales, tengo juicios a la vista y nada, y estoy tranquilo porque yo confío en la ley, tengo la verdad y ya está, y nada, y estoy muy tranquilo, muy tranquilo. En fin, pero aquí vas a tener enfrentes a tu mujer y a tus hijos, y eso es durísimo. Pues la vida, pues eso, hay que sonreír y hay que echar adelante. Pues bueno, amigos, y a las personas malas hay que ponerlas en evidencia y hacer pública que personas son buenas y son malas. Pues, y yo lo voy a hacer. Bien, amigos, pues eso, que soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, os deseo a todos desde el corazón que tengáis muchísima salud y nada, pues mañana más, que pues seguramente la segunda parte de Sun Tzu, que van a ser frases y vais a tener ahí para pensar muchísimo. Os recomiendo libros de historia, que os compréis el libro de Sun Tzu y de Sun Tzu y nada, tendré que aprender chino al final. Bueno amigos, pues mañana más. Que Dios os bendiga a todos.